¿verdad? Estamos estudiando Hechos y hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, la vida de los primeros cristianos, cómo nace la iglesia ya como iglesia, ¿verdad?, como hermano, como institución, con Pedro y Juan, ¿verdad?, como protagonistas principales de seguir el ministerio de Jesús. Pero aquí entonces viene el inicio de un ministerio no muy extenso quizás en tiempo, pero no menos importante. Y hay mucho que aprender. Y aquí en los últimos versículos del capítulo 6 de Hechos, y yo le puse como título, ¿cómo lidiar con las dificultades en el caminar con Cristo? Y este es un espejo, este es un cuadro miren, el evangelio surge en medio de persecución, porque no fue que Juan, el que realmente inicia el evangelio antes del Señor, fue Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista hace la transición. Dice la Biblia que Juan el Bautista es el que prepara el camino al Señor. Entonces el evangelio nace con Juan el Bautista. Y no se crea usted que Juan la pasó fácil. Juan fue un predicador de desiertos, ¿verdad? Ahí no habían púlpitos ahí era piedra y desierto y panales de miel y pescado era lo que comía, dice. Y Juan se enfrentó a lo que se enfrentó todo el que vino después de Juan, y hasta el día de hoy, a la lanza con la meta en el corazón del evangelio, que fue la lanza de la religión y la lanza de la política. Dos enemigos del evangelio, los políticos y los religiosos. Entonces, ahí nace el evangelio y ahí se cría el evangelio, ahí se desarrolla el evangelio y ahí va a morir el evangelio enfrentando la persecución de la religión y de la política. Entonces, en ese ambiente, el evangelio por momentos se detenía, ¿verdad? Había miedo, había temor y se detenía, pero nunca el plan redentor y salvador de Dios nunca fue que el evangelio se detuviera. Y Dios hizo todo lo que tuvo que hacer para que el evangelio llegue hasta cada ser humano consciente. Es necesario que escuche el evangelio, escuche su condición y tome su decisión, porque solo hay dos decisiones que tomar para la humanidad: decisión de creer en Cristo y decisión de rechazar a Cristo. Ahí está, y ahí están los resultados también. Entonces, Esteban surge aquí. Nosotros sabemos que ya la iglesia, cuando se reúne como sinagoga, ¿verdad? En la sinagoga, en la congregación, eran mixtas, dijimos en una ocasión, ¿verdad? Que eran mezcladas por judíos. Habían judíos y habían gentiles. Es decir, básicamente dos tipos de judíos. Judíos que no hablaban el idioma hebreo, porque nacieron en la esclavitud, nacieron en la persecución y se criaron y eran judíos y no hablaban hebreo, entonces tuvieron que hacer su grupo. Y habían judíos que hablaban hebreos, entonces, que era otro grupo, y estaban los gentiles, básicamente estos grupos. Y entonces surge Esteban y los diáconos, que nosotros explicamos eso bastante bien, como una necesidad, ¿verdad?, dentro de esa iglesia, de ese conglomerado, porque habían problemas y habían que ser resueltos sin afectar la predicación del evangelio. Y nosotros decíamos que el énfasis principal desde el nacimiento del evangelio hasta el final es la predicación del evangelio.
El enfoque de la iglesia y de los hermanos es predicar el evangelio. Aunque en ese proceso nosotros podamos hacer cosas, porque si hacemos, ¿verdad? Pero todas las cosas que nosotros hacemos deben ser enfocadas en que se salpique de evangelio, porque la única herramienta que el Señor dejó para que la gente escuche y se salve o se condene. No doubt about it, dirían los americanos, ¿verdad? Ahí no hay duda. Entonces, ¿qué dicen estos últimos versículos del capítulo 6? Mire lo que dice el versículo 8 en adelante. Dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mira, ahí habían 3 grupos. Algunos historiadores creen que esto no aconteció simultáneamente, ¿verdad? Y que todo lo que le pasó a Esteban fue un proceso. La Biblia no marca el tiempo específico, pero por la razón de que los políticos tenían que ponerse de acuerdo y los religiosos que no estaban de acuerdo, porque recuérdense que yo he dicho eso en otra ocasión, que cuando el mundo quiere atacar a la iglesia, el mundo se junta y liman sus asperezas, ¿verdad? Y ellos se ponen de acuerdo para atacar a la iglesia. Entonces, estos 3 grupos, de cierta manera, se sintieron ridiculizados por el poder que había en Esteban. Y nosotros recordamos que Esteban fue el primer nombre que se menciona en la elección de los diáconos y lo elige la iglesia. Eso es una diferencia, no lo elige justamente el Señor como a los discípulos, ¿verdad? Que fue el Señor en persona. No, a Esteban lo elige la iglesia. Y los ancianos lo confirman, porque así fue que se hizo. La iglesia lo eligió, es decir, que la iglesia conocía a Esteban y conocía a los demás, y vieron en esta persona, personas que eran dedicadas al trabajo en la obra del Señor. Y una de las cosas que podemos como principio aplicar es que si usted quiere lidiar con las dificultades en su vida personal, la mejor manera es usted involucrarse en la obra del Señor. Eso parece paradójico, pero si usted es chismoso en la iglesia, y yo sé que esto aquí no, pero en sentido general, en la iglesia donde hay chismoso, póngalo a trabajar para que usted vea en la obra del Señor. No hay tiempo con quien hablar, a no ser que usted coja la escoba y el otro, cuando usted va riendo ahí, usted quiere hablar y usted coja la escoba y a barrer también para hacerle la historia. O sea, esta es una buena fórmula de involucrarse. Entonces dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra la ley de Dios, y más adelante dice, y contra el templo. Ustedes saben que estos 3 cargos, 3 acusaciones, esto era por una ya, y aquí habían 3, porque hablar de la ley de Moisés, esto era blasfemia, ¿verdad? Pero qué bueno que estos fueron testigos falsos. Y mire cómo se le llamaba al evangelio, para que si usted hoy día a alguien intenta, como decía el hermano, alguien intenta decirle tonto y estúpido y lo que sea, no se sienta mal, porque mire, de esto nosotros vamos a mirar que hay muchos que creen, y yo soy uno de esos también, que creo que fue la primera vez que Pablo escuchó el evangelio. La primera vez. Recuérdense que Pablo, como Saulo, era un perseguidor y él era un religioso
y era un defensor de la ley, era fariseo de fariseo, dice él. Eso hace una connotación de la rigurosidad con que los fariseos intentaban hacer que las personas cumplieran con la ley, que muchas veces ellos no cumplían, pero sí hacían cumplir. Entonces pusieron testigos falsos y decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ya usted sabe la tercera acusación. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando del templo y de lo que significaba el templo para la religión? El templo era algo sagrado donde se juraba por el templo. Y entonces cuando usted acusaba a alguien de blasfemar, de hablar mal del templo, eso era pena de muerte. Una de las cosas que nosotros miramos en Esteban, que él estaba seguro que ese iba a ser su momento y su tiempo, y él sabía que él no iba a escapar con vida física de ahí. Más sin embargo, Esteban cogió la ley, y es necesario que ustedes lean en su casa completo el capítulo 7, porque ustedes van a ver cuántas referencias está Esteban recitando en cuanto a su predicación y a la defensa del evangelio de Cristo. Esteban no se estaba defendiendo él, ni su salud, ni su seguridad física, no, él estaba defendiendo el evangelio de Cristo. Y uno se sorprende al ver cómo él recita desde Génesis capítulo 12 y por ahí siguió, mire, y dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto no era Esteban no fue cualquier cristiano. Porque para que el mundo sin Cristo, para que el mundo que defiende ley, que defiende a hombres, que defiende políticos, que defiende principios morales, ver en una persona el rostro que ellos vieron en Esteban. Esteban tuvo que ser alguien que realmente concuerda con lo que dice la Biblia de él, sin temor a equivocarnos. Y hay algunos comentaristas que sitúan a Esteban en la misma categoría de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Señor. Es decir, que aunque él tuvo un ministerio corto, pero lo más importante en un ministerio no es si cuando usted predica la gente se convierte, no es si cuando usted ejerce su ministerio usted está en todos los lugares a toda hora y usted está como la bolita de billar andando todas las esquinas de la mesa. No, lo más importante en un ministerio es que usted pueda cumplir con lo que Dios ha determinado. Y eso fue Esteban. No fue un ministerio largo, pero Esteban cumplió a pie de la letra lo que Dios había establecido. Entonces dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Él está preguntando. Y si ustedes, cuando ustedes en la casa estén reflexionando sobre esto, se van a dar cuenta que muy similar lo que le sucede a Esteban y su juicio y todo fue muy similar al juicio del Señor Jesús. Incluso se cree que esta persona fueron los mismos que juzgaron al Señor Jesús. Entonces dice: él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham estando en Mesopotamia, y empieza por ahí. Cuando usted va a Génesis capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Entonces sigue en el 4. Entonces salió de tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros
habitáis ahora. Génesis 11:31, Génesis 12:4. Es sorprendente que yo estoy leyendo lo que Esteban estaba recitando frente a un juicio, recitando la Biblia, recitando la palabra de Dios, porque tenía la Biblia, tenía la palabra de Dios, tenía lo que existía, él lo pudo memorizar. Entonces, ¿qué aprendemos? Otra cosa que aprendemos de Esteban es la mejor defensa para el evangelio es la palabra de Dios. Ojalá que nosotros no tuviéramos que llegar a un momento donde no tengamos una Biblia en mano y tuviéramos que hacer una defensa del evangelio. Pero hermano, si ese fuera el caso y no lo sabemos, no hay mejor que nosotros tener textos memorizado, y esto es algo difícil ahora, ¿verdad? Vamos a ser serios, es muy difícil uno memorizarse hasta un número de teléfono porque usted lo tiene todo en un clic. ¿Usted sabe cuál es la mayor preocupación cuando a una gente se le pierde el teléfono, el celular? No es el aparato en sí. Es porque ahí está todo. Entonces, el Señor quisiera que el cristiano de hoy día esté preparado y pudiéramos nosotros dar un espacio a la duda y decir se esté preparando, pero debe ser esté preparado para hacer buena defensa del evangelio, porque es posible que necesitemos en algún momento hacer defensa del evangelio. Y es posible, vendrá un tiempo, si el Señor no ha venido, que estas Biblias no van a estar asequibles, hermanos. Eso es increíble. Y nosotros decimos gracias al Señor que el Señor ha permitido que la Biblia, aún después de haber pasado, porque si usted lee por lo que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios ha pasado, las Biblias fueron recogidas casi todas y quemadas. Entonces, hoy día cuando usted oye a algunos predicadores haciendo mofa del griego, yo no tengo problema con eso, pero recuérdense que fueron los griegos los que recogieron la Biblia y la quemaron para escribir a su manera. Entonces, eso sucedió cuando el auge de la literatura, de la pintura y de todo este movimiento. Entonces, nada nos indica que esto no puede volver a acontecer, y mucho más con la tanta oposición que al día de hoy vemos con lo que es la Biblia y con lo que es la palabra de Dios. Incluso una señal visible era que cada hermano cuando iba a la iglesia un domingo por la mañana, usted se sentaba en un parque, que las iglesias casi siempre en los pueblos quedan como cerca de los parques, y usted veía a los hermanos bien vestidos y con su Biblia en la mano. Siéntese hoy día en un parque y mire a ver cuántos hermanos cargan una Biblia en la mano. Entonces, ¿verdad? Tenemos todo en aparato y en lo que sea, pero no nos olvidemos de apreciar la Biblia, apreciar la Escritura, porque la palabra de Dios es lo único que permanecerá para siempre. La palabra de Dios, nada más, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, mire qué hermoso, cuando usted lea todo, mire, cada dos versículos de todo este capítulo 7, casi cada dos o cada tres y cada uno, usted va a ver una referencia bíblica que lo manda a Génesis, y cuando termine a Génesis, él va a seguir en Éxodo, haciendo la defensa, porque él está frente a un juicio, y como él está frente a ese juicio, él está defendiendo el evangelio, está defendiendo de la falsa acusación que él sabía que no era en beneficio de su vida, porque cuando se levantan falsos testigos es porque ya los jueces están comprados, y cuando los jueces están comprados no importa tu defensa, porque ya el juicio está dado, la sentencia está dada, pero la sentencia no estaba dada por ellos, porque Dios es el dador de la vida, y Dios permitió que esto sucediera para testimonio, porque en este paréntesis de Pedro y Juan surge Esteban como protagonista, y de Esteban, ¿quién surge? Pablo.
escuchando el mensaje. Entonces, por eso es tan importante, mira hermano, predicar el evangelio, porque nosotros no sabemos cuando se siembra esa semilla, dónde Dios la va a dirigir, porque es Dios, no somos los predicadores. Dios la va a dirigir, Dios la va a poner ahí. Dios le va a dar el crecimiento, como decía el hermano, miren, una semilla, eso es un misterio. Porque incluso la semilla tiene que morir. Eso es un misterio. Entonces eso hace Dios con la palabra y con el evangelio. Se siembra y Dios lo siembra ahí. De ahí nace Pablo. Recuerden que después de ahí el ministerio de Pedro no duró mucho. Entonces viene Pablo como protagonista y todos sus seguidores. Y eso nace aquí. Eso nace con esta predicación de Esteban. Entonces el final de Esteban nosotros lo vemos. ¿Verdad? Que fue, después que hizo esta exposición magistral, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, y nosotros hemos dicho que lleno de fe, que estas eran 3 características que él tenía. La llenura de la fe tiene que ver en cada cristiano con llegar a ese estado donde él puede creer que Dios es quien dice que es, puede creer que Dios es lo que la Biblia dice que Dios es, que es lo que está revelado en la Biblia, ese es Dios, y creer que no hay nada que Dios no pueda hacer. Eso es la llenura de fe. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con ese estado donde te lleva a tu obedecer. Eso es lo que es llenura del Espíritu Santo, obedecer la voz de Dios y el llamado de Dios. Y él tenía esto. Entonces, él, al terminar la defensa, todo el capítulo, que no lo voy a leer porque ese es el trabajo de ustedes, ya le di la referencia de todo lo que tienen que leer y van leyendo. Cada referencia donde lo manda, usted vuelve atrás, va a Génesis y ve que él está sustentando lo que está predicando con la palabra de Dios. Entonces, cuando él termina estos últimos versículos, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Él se lo está diciendo a ellos en su cara. A veces nosotros tenemos temor de decirle la verdad a alguien, ¿verdad? Que porque es tu amigo, es tu hermano favorito, es lo que sea, pero como siempre hacemos énfasis, yo creo que la mejor receta para un cristiano es decir la verdad. Es decir la verdad aunque le cueste la vida. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. ¿Usted sabe lo que es cuando una gente de rabia cruje los dientes? Loco por morderlo y se aguantaron. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ese fue un privilegio. Eso no está diciendo que todos nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a ver lo mismo. Eso fue Esteban, tuvo ese privilegio en ese momento, en ese gran momento. Dice: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo escuchó el mensaje. Saulo conocía la ley, pero Saulo no conocía el dador de la ley. Saulo no conocía al Señor Jesús. Él no lo conocía porque la gente de la ley rechazaron al Señor Jesús y Pablo fue un importante de la ley. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no dice que murió.
No hay una traducción que diga que murió. Dice durmió. Aprendemos a cambiar el lenguaje, porque yo no sé si a usted le pasa que a veces, como en estos casos que muere algún familiar nuestro y es creyente o lo que sea, y la gente dice, perdí a fulano. Ese es un lenguaje equivocado. Murió fulano. Fulano duerme, porque será despertado. Y si cualquiera de ustedes ha perdido un familiar que es cristiano, está dormido, no está muerto, no se vaya a sorprender por esto, pero para Dios está dormido porque será despertado por el Señor. Por eso es tan importante, como predicó el hermano, si usted está aquí en esta mañana, usted está en Zoom y usted no ha creído, no ha confiado, no ha invocado el nombre del Señor para salvación, le aconsejamos que tome un momentito y entregue su vida al Señor para que duerma el día que pase, porque ese día es indetenible. Esa es una sentencia definitiva, como dicen en el argot de la justicia. Es definitiva, una sentencia definitiva, no tiene apelación. No hay un tribunal que se pueda, porque ya la Corte Suprema, que es la Corte Suprema de verdad, no la de aquí, la Corte Suprema de Dios determinó que usted y yo y todos nosotros pasaremos de este mundo. Y en ese transcurso seremos despertados si pasamos antes que el Señor venga. Y seremos despertados los que hemos recibido al Señor, seremos despertados para vivir con el Señor. Pero esta gente que le hicieron esto a Esteban y todos los que participaron serán despertados igual que nosotros, pero lo único que será para vergüenza. Y ellos que fueron aplaudidos y hubo muchísima algarabía por ese juicio y por lo que hicieron. Ellos pensaban que eran ellos que estaban haciendo eso. Eso fue permitido por Dios porque Dios tenía un plan mejor. Dios tenía un lugar preparado para Esteban como lo tiene preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Pero Dios tenía un plan de levantar al apóstol Pablo, que escribiera la mitad y algo más de lo que faltaba de la Escritura, que desarrollara ese ministerio de predicación y que esa palabra llegara hasta nosotros en este día, hermanos. Así que si alguna pregunta... pueden, léame el capítulo 7 completito, por favor. Esa es su tarea, completito y con las referencias, y ojalá que el Espíritu Santo le dé la iluminación para que usted entienda que aunque usted esté pasando un tiempo difícil en este día, ya otros lo pasaron primero que usted y a veces peor, dieron su vida. Esteban es conocido como el primer mártir. Mártir quiere decir que murió por causa del evangelio, no fue por dinero, no fue que se arriesgó a buscar un botín o a bajar al Titanic en un globito y se le explotó en el camino. No, él murió por la predicación del evangelio.